Hoy es lunes 18 de junio del 2018. Hoy hace exactamente 8 días fui bautizada en la iglesia cristiana. Mi vida cambió totalmente cuando hace unos días el amor de Dios tocó mi corazón. Estoy haciendo este video para las personas que no creen que Dios es verdadero y existe. Les voy a dar mi testimonio. Yo soy cubana, mi nombre es Enisbel. Nací en Cuba y hace 6 años que vivo en Tenerife, en España. Como la idiosincrasia de nuestro país, que todo nuestro país cree, hay diferentes religiones. No las voy a mencionar porque todos lo sabemos que son varias. Entre ellas los orishas predominan en nuestra tierra. Para aquellas personas que no creen en eso, les voy a comentar algo. Ese tipo de religión para mí no funcionó. Yo en un momento dado comencé a sentirme muy mal. Me comenzaron unos dolores tremendos en el cuerpo. Yo me fui a Cuba porque creyendo que esa religión me iba a ayudar y me iba a curar o me iba a sanar, ¿no? Pues estaba tremendamente equivocada, pero tremendamente equivocada. En Cuba me encomendé a esa religión, me encomendé a la mano de Orula, me encomendé a un rayamiento, me encomendé a toda esa religión de Satanás y diabólica que no trajo nada bueno a mi vida. Después de eso yo regresé aquí a España, muy orgullosa y muy oronda de traer todo aquello conmigo. Y para el que le interese saber, les voy a comentar que jamás mejoré de salud. Todo lo contrario. Mi vida se volvió un caos, pero un caos tremendo. Mi salud fue a peor, totalmente a peor. Mi situación económica fue a peor, mi matrimonio fue a peor. Mi vida fue a peor. A los 8 meses de estar aún todavía dentro de esa religión, de los yoruba, de los orishas, ya mi cuerpo no daba. Todos los síntomas que yo tenía en mi persona eran los síntomas de una persona ya fallecida, de un ser que se apoderó de mí, porque yo le abrí la puerta a ese ser, a ese demonio, a esa cosa extraña que vivía permanentemente en mí. La culpa fue mía porque yo le abrí la puerta al demonio. Y al abrirle la puerta, pues por ahí mismo entraron. Mis dolores en mi cuerpo ya eran tan grandes que ya yo no lo podía soportar. Yo tuve días de no poderme parar de la cama. Yo tuve días en que yo pensé que estaba loca. Yo tuve días en que lloraba y lloraba sin parar. Yo tuve días de tristeza, días de amargura, días de no comer, días de no dormir. No dormía por las noches. Me erizaba, me daban unos escalofríos muy grandes. También se pasaron a mi esposo. Mi esposo sentía la presencia aquella extraña aquí en mi casa. Cada vez que esa persona o ese ser estaba cerca de nosotros, mi esposo también lo sentía. Me bajaba la temperatura a 32 grados. Una hipotermia severa me daba a mí por las noches. Me subía la tensión, todos los días tenía tensión alta, por cualquier motivo, hasta por gusto.
unos dolores de cabeza que me tenía que inyectar, unos dolores en mi cuerpo, en mis articulaciones, en todas partes, que yo llegué a pensar que tenía algo malo. Pero es que en las analíticas, escuchen esto, en mis analíticas, en todas las que me hicieron, que incluso me llegaron a hacer analíticas nucleares que fueron a Barcelona, me hicieron pruebas de todo tipo. Mis analíticas estaban bien. Todas mis analíticas siempre dieron bien. Si yo estaba enferma, ¿cómo entonces mis analíticas iban a dar bien? Es algo que no se puede describir. Y yo estaba gravemente enferma. Yo no podía pararme a cocinar, yo tenía muchos días de que no podía salir, yo no podía cargar una bolsa. Y yo, una persona tan trabajadora, tan luchadora y tan hiperactiva, yo ya no me podía valer, prácticamente no me podía valer. Yo era algo ahí que ya no valía para nada. Pero nunca quise hacer caso. Siempre hice caso omiso a todo lo que mi esposo habló conmigo. Siempre hice caso omiso del Señor y de Dios. Siempre hice caso omiso por creer y creer en lo equivocado. Pues me pasaron todo tipo de ideas por esta cabeza. Yo no les puedo explicar todo lo que yo sentía. Porque realmente a las 3, a las 4 de la mañana yo sentía que aquel ser hacía, se sentaba en mi cama, se apoderaba de mí, se apoderaba de mi cabeza, de mis sueños, de mi bienestar, se chupó mis energías, me consumió. Yo no puedo explicar tantas cosas. En mi casa yo percibía el olor a podredumbre, a muerte. Mi esposo no lo percibía, gracias a Dios, ni mi hijo tampoco, pero yo sí. Yo ya no podía soportar estar aquí en mi casa, no podía soportar aquel olor que me perseguía a todas partes. Me volví enferma de los ambientadores, enferma. Era algo inexplicable. Él me decía que si yo estaba loca, porque ya yo no sé cuántos tipos de ambientadores yo puse en mi casa y el olor a muerte y a cosa podrida seguía aquí. Para no hacerles muy largo el cuento. Un día, debido a distintas situaciones que se presentaron, algo me hizo reaccionar. Ese algo me hizo reaccionar, algo que tocó muy dentro mi corazón. Y cuando tocó mi corazón, entonces yo reaccioné. Yo me levanté ese día y dije, aquí algo anda mal, algo tiene que andar mal, porque es que todo andaba mal. En vez de avanzar, yo iba para atrás, para atrás, para atrás. Tenía millones de obstáculos en el camino, millones de cosas que no se me daban. Mientras más velas encendía y más yo rezaba que no tenía que rezar, más mal me salían las cosas. Ese día me encomendé al Señor. Ese día me di cuenta que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son. El Espíritu Santo es el Todopoderoso. Lo puede todo. Lo creó todo. Creó la tierra, el mar, el universo. Solo Dios, todo creador, podía sacarme a mí de esa situación. Y así lo hice. Me encomendé a una iglesia cristiana y con la palabra de Dios y la mano bendita de ese pastor, que todos los días de la vida le voy a agradecer al Señor Jesucristo que haya puesto a esa persona en mi camino. Todos los días les agradezco a Dios que con su mano poderosa tocó mi cabeza y quitó de mí aquel ser endemoniado que me estaba consumiendo, y con la palabra bendita del Señor Jesucristo quitaron de mí todo aquel pesar, toda aquella enfermedad, todos aquellos males que me agobiaban todos los días de la vida. Gracias a Dios
y a Jesucristo y a esa bendita iglesia cristiana y a ese bendito pastor y a mi primo y a esas personas que me ayudaron y que me apoyaron, yo logré salir y quitarme el demonio de encima y de mi casa. Y logré encomendarme a Dios. Logré volver a ser yo. Logré recuperar mi vida. Recuperé mi salud en un día. En un solo día. En un solo momento. Yo recuperé mi vida. Yo recuperé mi salud, mis alegrías. Yo recuperé todo. Yo recuperé tantas cosas gracias a la palabra de Dios. Que solamente yo lo sé. Para aquellos incrédulos, para aquellas personas que están equivocadas, crean o no en mi palabra y crean o no en mi testamento, igualmente los bendigo. Pero yo sí sé lo que Dios hizo en mí. Yo sí lo sé. Yo sí sé que Dios me devolvió mi vida y mi salud. Que ya hoy tengo toditas las fuerzas necesarias para continuar trabajando y luchando en este país por el bienestar de mi hijo y por el bienestar de mi familia y por mi propio bienestar. Que la palabra de Dios es grande, muy, muy grande, y que únicamente está solo en Jesucristo, solo en esa iglesia cristiana. En Él es que hay que creer y a Él es que hay que invocar. No se confundan. Ese Señor me devolvió la vida. Ese Señor me devolvió todo lo que ese demonio me estaba consumiendo. Entonces, muchísimas gracias le doy todos los días de mi vida al Señor Jesucristo. Todos los días de mi vida le doy gracias a Dios por toda esta bendición. Y yo sé que ahora como hija de Dios que soy, ahora como hija de Él, que sigo siendo, seguiré su camino, seguiré en esa iglesia cristiana. Le doy gracias por todo su amor, por todas sus bendiciones, hoy y siempre. Que Dios todo creador escuche mis palabras cada día, me bendiga a mí y bendigan a todas aquellas personas que están escuchando mi mensaje y que están escuchando mi testimonio. Dios los bendiga, hoy y siempre. Amén. Gloria a Dios.